Hola, ¿qué tal? Seguimos adelante con Efesios capítulo 1 y ahora vamos en el versículo 11. Espero que se encuentren bien y continuamos con el estudio de la palabra meditando sobre estos versículos. Quiero leer el versículo 11 y 12 y dice de la siguiente manera: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Seguimos diciendo que Efesios está escrito para los habitantes de la ciudad de Éfeso por Pablo para instruirles acerca de cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, de qué se trata la salvación, dónde surgió, quién la inició, quién es el agente principal de la salvación y de la redención de la humanidad, y en este caso en particular de los santos de Éfeso. Esta carta a Éfeso es pertinente a nosotros porque nosotros somos santos en este tiempo de los diferentes lugares en que vivamos. Ya vimos que Dios es bendito y digno de toda gloria porque Él desde antes de la fundación del mundo decidió elegirnos para ser salvos, pero no solo ser salvos, sino ser santificados y vivir una vida hacia la limpieza y santidad para ser presentados delante de Dios como una iglesia pura, como un grupo de personas limpios de pecado. No hemos logrado ni lograremos en esta tierra estar absolutamente libres de pecado, pero estamos en ese camino y cada día debemos buscar acercarnos más a través del estudio de la palabra. Versículo 11 dice: en él, de la misma manera en él tuvimos herencia. Así como nos perdonó los pecados, como dice anteriormente, así como nos puso a cuentas con Él, y como en el versículo 10, Él que era Jesucristo, la reunión de todas las cosas, en Él son condenados o justificados todas las cosas. La tierra va a ser consumida en fuego. Los ángeles perdidos, caídos, nunca se restaurarán, irán a la condenación eterna, y los hijos de los hombres que nunca reconozcan a Cristo como su Señor irán a la condenación eterna por Jesucristo, por la muerte de Cristo, por la salvación que Cristo provee y ellos rechazan. Y aquellos que recibamos esa salvación será por Cristo y no porque nosotros seamos mejores que aquellos, sino porque Dios quiso ponernos a nosotros en un lugar de salvación a través de Jesucristo. Jesucristo es el centro del universo, alrededor de lo cual gira toda la creación, el plan eterno, desde antes de la eternidad y hasta el final de la eternidad, cuando esté Dios sentado en su trono, el Cordero al lado, y los miles de ángeles y millones de ángeles y todos los seres humanos rescatados de toda raza, lengua, tribu o nación, estaremos honrándole y glorificándole por la eternidad. Es una idea de un fin, una meta gloriosa donde estaremos libres de pecado, no tendremos más la tentación del pecado y todo lo que hagamos glorificará a nuestro Dios. En el versículo 11 dice que tuvimos herencia. En Jesucristo recibimos herencia. Ya habíamos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y ahora recibimos herencia. Pero el versículo 12 va a entrar en un tema que a veces es un poco difícil para las personas. Dice versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primero quiero hablar, ¿a qué se refiere herencia? Normalmente hablamos de la herencia, de recibir el cielo, de tener vida eterna, de estar libre de enfermedades, de llanto, de tristeza, de angustias, de preocupaciones y sobre todo de la muerte. Pero la herencia de la que habla es tener parte en el plan, recibir esa parte en el plan. Ahora, si usted ha escuchado o ha ido a la iglesia, usted sabe que se menciona al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Ahora, aquí hay una situación. El pueblo de Israel, los descendientes biológicos, físicos de Abraham y más específicamente de Isaac y de Jacob, son esos quienes son el pueblo elegido de Dios, los que han sido elegidos por Dios,
¿O son aquellos que Dios había predestinado antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha? Bueno, la cuestión es que Dios no tiene segundos planes. Dios no tiene un plan remendado. Dios no tiene un plan ajustado según las circunstancias que los seres humanos le hemos dado. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo salvar un pueblo. Y cuando hablamos de pueblo no estamos hablando de una etnia, de una descendencia sanguínea. Estamos hablando de un pueblo, de un grupo de gentes de toda lengua, nación, de todo grupo étnico. Es decir, para Dios estaba claro desde el principio o desde antes del principio quiénes íbamos a ser salvos y quiénes pertenecíamos a su pueblo. Sin embargo, Dios se ajusta a la historia y al tiempo. Es decir, aunque Dios había decidido salvar a su pueblo de entre todas las naciones, Dios decidió trabajar en el debido tiempo a través de una sola nación. En este caso, la descendencia de Abraham, que se convirtió en una nación muy grande, aunque esclava en Egipto, y después fue liberada y traída a Canaán y se convirtió en una nación que fue prosperando poco a poco hasta que llegó a la cúspide de su prosperidad con Salomón, y después empezó a decaer a partir de ahí hasta que terminaron las 10 tribus del norte dispersadas, y las 2 tribus, Judá y Benjamín, que se quedaron hacia el sur, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Allá se inventó la sinagoga y regresaron después cuando Ciro conquistó Babilonia y permitió que los que quisieran regresar a Jerusalén regresaran y construyeran el templo. Esto es con Esdras y Nehemías. Bueno, ese pueblo étnico es una nación, instrumento de Dios, pero no todos los descendientes de Abraham y los pertenecientes a ese pueblo son pueblo de Dios. Entendamos, por favor, que Dios tiene un plan y que si Dios hubiese querido salvar a cada uno de los descendientes de Abraham según la sangre, entonces Dios no hubiese permitido que uno solo se hubiera perdido, porque Dios hace, según dice el versículo 11, designio de su voluntad. Entonces en el versículo 11 dice, tuvimos parte, en él tuvimos parte como tiempo pasado, hemos tenido, se nos ha sido dada la parte, aunque no conocíamos esa parte, aunque nosotros los que éramos gentiles según la llamada circuncisión, nos llamaban gentiles o incircuncisos, no sabíamos que teníamos herencia. El pueblo de Israel creía que tenía herencia por simplemente ser descendientes de Abraham. Sin embargo, no es así, porque la herencia la tuvieron y la tuvimos a aquellos, versículo 11, que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que él diseñó en su voluntad, conforme a ese propósito, porque él quiere lograr algo, rescatar un pueblo y no a una etnia y no a una descendencia biológica, sino a un pueblo de entre todos. Pero utilizó al pueblo de Israel como guardas de la ley, como guardas de las tradiciones, de la palabra de Dios, como el lugar donde iban a venir los profetas, donde iban a venir los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. Si usted quiere puede leerlo ahí en Romanos capítulo 11, es donde nos explica el apóstol Pablo diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo, porque Dios no está hablando de la descendencia. Es más, déjeme le leo ahí. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. No está hablando de los descendientes todos físicos de Israel, sino de los que había elegido aún dentro del pueblo de Israel y de otros lugares. Entonces dice, cuando aquí habla cuando Elías estaba deprimido y dice, Señor, han acabado con todos los profetas y me quieren matar a mí y no hay nadie que te crea. Versículo 4 le dice la divina respuesta. Estamos en Romanos 11:4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Dónde estaban? 7,000 es un número que apela a la perfección. Estamos hablando de que Dios tiene un número completo de hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, que el Señor los ha conservado. Entonces dice el versículo 6,
o versículo 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, lo que está diciendo, y si vemos en el capítulo 10, está diciendo que los descendientes de Israel físicos no son todos pueblo de Dios. Capítulo 10 de Romanos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué querría orar Pablo por salvación del pueblo de Israel si ya han sido elegidos automáticamente por haber descendido biológicamente de Abraham? No, dice versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ninguno que trata de presentar su propia justicia puede ser justificado por Jesucristo, porque Jesucristo es completo y absoluto y no admite nada a su lado. Entonces, ¿soy justificado por Jesucristo o soy justificado por mis obras? Si yo trato de ser justificado por mis obras, entonces ya no puedo ser justificado porque mis obras son insuficientes y Cristo no comparte su gloria. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios permitió que el pueblo de Israel fuesen los que trajeran a nosotros la escritura, los profetas y todo eso para nosotros. Pero no está diciendo que cada uno de ellos pertenecían al pueblo de Dios. Cada uno de los descendientes pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, regresando a Efesios, si no todos los descendientes según la carne de Abraham pertenecen al pueblo de Dios, entonces Dios ya sabía a quién habría de elegir como su hijo antes de la fundación del mundo, aunque no perteneciésemos a las tribus de Israel, pero sí al pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios habla de que me he elegido un pueblo y que he buscado un pueblo y que he santificado un pueblo, y cuando Jesús dice en Juan, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, no está hablando del pueblo de Israel, sino está hablando de todos los elegidos que han de escuchar la voz de Dios y venir a Jesucristo como el Salvador. Tuvimos herencia. Pablo está diciendo, tuvimos herencia los que habíamos sido predestinados conforme a aquel que hace las cosas como él desea, como él lo diseñó. El versículo 12, recibimos la herencia para que fuésemos para alabanza de su gloria. Y luego aquí menciona lo que parece ser un poco contradictorio: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sí, se dio a conocer a los israelitas primeros acerca de la salvación. Digo, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, Dios. Ahora, es importante que veamos aquí que dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes esperaban en Cristo? Los judíos. Todos los judíos esperaban en Cristo. Pero Cristo vino y no le reconocieron. ¿Por qué? Porque el Cristo que ellos esperaban, que la palabra Cristo significa ungido, el ungido que ellos esperaban no se ajustaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos tenían un estándar, un ideal, habían formado un molde, un modelo de lo que tenía que ser este Jesús Salvador, el ungido. Y Jesucristo no se mostraba así. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la mano del Señor? Nadie creía que Jesucristo era el Mesías. Versículo 2 de Isaías 53 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías está hablando a los judíos y les está diciendo, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, pero no le desearemos porque no se ajustará a lo que nosotros pensamos que debe ser. Por eso dice Pablo, recibimos herencia los que habíamos sido elegidos, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros los judíos recibimos la revelación de Jesucristo. Ahora, más adelante va a decir Pablo
que esa revelación se tuvo que dar a conocer al resto de la humanidad porque no era exclusiva de los judíos. De hecho, no era de los judíos, era de una parte de los judíos que sí eran elegidos. Por eso dice en Romanos, ¿ha desechado Dios a Israel? No, porque yo también soy israelita. Si Dios hubiera desechado a Israel, hubiera desechado a Pedro, a Pablo y a todos los apóstoles y a Jesucristo mismo porque era judío. No había desechado Dios a Israel. Dios había elegido a una parte de Israel y a una parte de los gentiles y nadie de nosotros lo entendía. Por eso es un misterio. Por eso la Biblia nos habla de ese misterio. Entonces lo que está hablando aquí es nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, está diciendo Pablo, nosotros que creíamos que sabíamos quién era el Cristo y cómo habría de venir, a nosotros se nos dio la herencia y se nos mostró los misterios de la gracia de Dios y cómo Dios quiere hacer las cosas. Nos dimos cuenta que en Jesucristo se reúnen todas las cosas, los que están en los cielos y en la tierra. Nos dimos cuenta a los que nuestros ojos fueron abiertos. Los demás de Israel siguen enceguecidos y endurecidos, dice Pablo en 1 Corintios. Se lee a Moisés y todavía el velo está puesto, pero cuando venga el Espíritu de Dios, entonces el velo va a caer y ellos van a poder conocer al Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice, si ustedes, les voy a leer ahí, 2 Corintios capítulo 3, dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que eran los mandamientos y los sacrificios que hablaban de Jesucristo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se encalleció, se nubló, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, Pablo, cuando reconoció a Jesucristo, cuando fue encontrado por Jesucristo en camino a Damasco, él vio al Señor y recibió al Señor, y lo que él hizo fue regresar a las Escrituras, y ahora el velo cayó y todo lo que antes no tenía sentido con Jesús, ahora todo se cumplía en Jesucristo. Había caído el velo, pero no en los demás judíos. Y luego dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que aquellos a quienes el velo se les cayó, entienden que Jesucristo es el Cristo. Jesús es el Cristo. Eso lo entienden los judíos, y los no judíos hemos entendido eso. Aunque nosotros, como no judíos, si hubiéramos vivido en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesucristo, no hubiéramos estado esperando en el Salvador. Cornelio no esperaba en el Salvador. Cornelio veía o sentía el mover para buscar a Dios, pero sin embargo, él no esperaba en el Salvador. Jesucristo se reveló a él a través de la predicación de Pedro, cuando el ángel vino y le dijo, ve y busca a este hombre que te hable del evangelio. Jesucristo fue revelado a él y recibió el Espíritu Santo. Pero ningún gentil esperaba que Jesús era su Salvador, o que había un Cristo que venía a salvarlos. Los que primeramente esperaban eran los judíos. Todos los judíos esperaban, y algunos de ellos todavía esperan al Cristo. Pero el Cristo ya vino, y vino por los suyos. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Qué entendemos entonces? Entendemos que la parte que nosotros recibimos, que ahora podemos entender de la que nosotros somos parte, es ser parte de ese plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, y que la trajo desarrollando a través de hombres que nosotros podemos estudiar en la Biblia, como Enoc, como Matusalén, como Noé, como Abraham, como Isaac, Jacob, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles. Sigue viniendo hacia nosotros, pero después de Jesucristo se amplió la visión y nos dejó ver que no solo los judíos estaban incluidos. Es más,
Antes de que los judíos existieran, Dios estaba alcanzando a más personas, porque Dios bendijo a Abraham a través de un no judío, porque ni siquiera existían los judíos, porque Abraham no era judío. Abraham es el padre de Isaac, abuelo de Jacob, bisabuelo de Judá. Abraham no es judío, y sin embargo, sin ser judío, tenía la bendición de Dios y fue bendecido por Melquisedec, que no pertenecía al pueblo de Abraham o a la gente de Abraham, y le bendijo en el nombre del Dios Altísimo. Y la Biblia dice en Génesis que es sacerdote del Dios Altísimo, Génesis capítulo 15. Entonces, Dios es el Dios de ayer, hoy y por siempre, y no ha cambiado, y su plan no ha cambiado, y el pueblo de Israel no se le descompuso a Dios. Los que él quería salvar los salvó, no se perdieron. Los que él quería de redimir los redimió y fueron salvos. Aún aquellos que se endurecieron tanto como Lot, los redimió y los salvó, así como por fuego. Entonces, somos hijos de Dios y hemos recibido herencia. Los judíos, los del pueblo de Israel, esperaban en Cristo. Muchos no lo vieron, algunos sus ojos fueron abiertos, algunos sus ojos están siendo abiertos. Pero de entre los no judíos, también algunos nuestros ojos han sido abiertos. Vamos a ver en el siguiente versículo cómo nosotros recibimos eso que no conocíamos. Escuchamos de esas noticias que no estaban en nuestro corazón y esa bendición que hemos recibido y se ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes tú si eres elegido? Si buscas conocer a Dios, si deseas conocer al Dios verdadero y no un Dios que te complazca, es una buena señal. Sigue indagando. La palabra de Dios es tu guía. Ningún hombre te debe guiar. Dios y solamente Él. Hasta la próxima.